Tarde, una bendición de poder tenerlo con nosotros. No pensábamos que podría estar con nosotros, pero está con nosotros en esta hora de tarde, aquí en cabina de radio Estación MIC, bendiciendo tu vida. Dios le bendiga, siervo Andrés. Dios te bendiga, Pastor Robinson. Dios te bendiga, siervo Iván, sierva Lady. Gracias a Dios de poder estar acá en esta oportunidad y poder servir en la obra de Dios, en lo que Dios me ha encomendado. Muy bien, Dios le bendiga, siervo Andrés. Muchas gracias por su visita aquí en cabina de radio Estación MIC, en el programa Exaltando a Jesucristo. Bien, vamos con la palabra de Dios, siervo Iván. Vamos a hablar en esta tarde sobre este tema y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Y vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Abba Padre, Dios poderoso, maravilloso Dios, te damos gracias, Dios, en esta hora, por la vida y la salud, por el aire que respiramos y porque nos permites, Dios bendito, estar en esta cabina de esta prestigiosa y maravillosa radio, un medio de comunicación, Señor, que estás usando para que tu palabra, Señor, llegue a muchos lugares, a muchos hogares, hombres y mujeres, Dios mío, que tienen tanta necesidad de escuchar tu palabra, de este mensaje cada día, Señor, de esta buena noticia, el evangelio de salvación. Bendito Dios, bendice tu palabra, reprendemos todo espíritu negativo, todo espíritu de oposición y danos sabiduría, ilumínanos con tu Espíritu Santo, guíanos a través de tu Espíritu Santo, que queremos hablar tu palabra en esta hora de la tarde. Bendito Dios, Padre Santo, tu palabra dice que tu nombre es grande desde donde nace el sol hasta donde se pone. Glorifícate en esta tarde, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien, mis amados hermanos oyentes, un texto muy claro, un texto que nos da a entender. Por eso les dije antes que el tema es esta pregunta: ¿puede divorciarse alguien que está casado, sea hombre o mujer, y volver a casarse nuevamente mientras el cónyuge vive? Hoy en día se escucha mensajes diversos. No es porque la palabra de Dios haya cambiado, no, la palabra de Dios nunca cambiará. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, y debido a esto, hermanos amados, hay una contradicción en muchos lugares. Predicadores que dicen que sí, puedes divorciarte y casarte con otra mujer o con otro hombre. Predicadores que dicen que, o preguntan a la persona cuánto tiempo ya está separado, y si es un buen tiempo de 10 o 15 años, le dice: oh, sí, usted puede casarte porque esa mujer ya está muerta espiritualmente. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia no habla de muerte espiritual, habla de muerte física. Entonces, vamos a ver en esta tarde, porque se escucha comentarios, inclusive conversé con muchos hermanos que pastores le han dicho que sí pueden casarse, porque inclusive hay predicadores que están viviendo esta vida, predicadores que se han separado de sus esposas y se casaron con otras, y la esposa vive y siguen pastoreando, siguen predicando, están viviendo normal, y aún dicen que fue una bendición de Dios la siguiente esposa que tuvieron. Pero en Génesis, desde Génesis podemos encontrar que dice la palabra que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y aquí, en este texto, Dios a través de Pablo está tan claro, para entender cualquiera, para que pueda entender. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio. ¿Qué quiere decir con esto? A los que están casados. Varón, mujer, que estás casado o casada. ¿Ya? Dice: mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa,
quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muchos predicadores dicen que si no te comprendes con esa mujer, divórciate. O no te comprendes con ese hombre, divórciate. O ya no la amas, divórciate y cásate con otro. Escúchame bien, hermano, hermana. Si hay un pastor que te está predicando de esa manera, ¿sabes una cosa? Ese pastor está perdido. Te está engañando, te está condenando, y él también se está condenando. Tal vez usted podría decir, pero tiene doctorado en teología. Es un hombre con experiencia, tiene muchos años en el ministerio, ya está anciano predicando, pero aquí no se basa al tiempo que tiene el predicador o a la teología que tiene, porque hay muchas teologías, hermanos amados, que están mal, enseñando mal. Entonces, aquí lo que debe ir es usted a ver si el predicador te está diciendo la verdad o no. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el que te está predicando te está diciendo conforme a la palabra o no. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante que cuando vayas a la casa de Dios, ve y lleva tu Biblia, para que veas, escuches y veas si el pastor que está predicando te está diciendo la verdad o no. Si te está hablando a la luz de la palabra o no. Esta palabra está tan claro. Con esto no es para tratar de buscar otro texto para avalar sus enseñanzas de ellos, que dice, sí, que te puedes divorciar y casarte con otro. No, mira, bien claro dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O sea, si hay una separación en estos cónyuges, por algún motivo, hubo una separación, bueno, en fin, hasta de repente te has divorciado. Pero sabe una cosa, así te hayas divorciado, usted no puedes casarte con otra persona. No. El divorcio que tantos quieren o tantos buscan, ese divorcio no te da garantía para poder tener una segunda nupcia, o sea, casarte de nuevo. No. Bien claro dice, ¿ya? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, no puedes casarte, mujer que estás casada, no puedes casarte con otro hombre si te has separado de tu esposo mientras que tu esposo vive. Y tú, varón, no puedes casarte con otra mujer, así te hayas divorciado, no puedes casarte con otra mujer mientras tu esposa vive. Porque el divorcio es partir un cuerpo en dos, lo que Dios ha unido. ¿Se da cuenta? Ante los tribunales del mundo puede haber aprobación del divorcio, pero ante la ley de Dios están plenamente unidos. No puedes casarte con otro, seas pastor. Sí, aunque hemos escuchado no hace mucho tiempo diciendo que muchos pueden casarse, se divorcian y pueden casarse con otros, pero no pueden ser pastor, no pueden ser presbítero, no pueden ser diácono. ¿Cómo es esto? ¿Qué enseñanza, por favor? ¿Se da cuenta? O sea, Dios va a hacer acepción de personas. O sea, el que no puede ser diácono sí puede casarse, y el que puede ser diácono no puede casarse, así se divorcia. Oiga, la palabra es una sola y es para todos. La palabra es para todos. Entonces, hermanos, no te dejes engañar. He conversado con muchos hermanos que han conversado con pastores, inclusive sus pastores han enseñado de tal manera. Entonces, es triste de escuchar estas enseñanzas. Predicadores que aún vienen del extranjero y vienen trayendo estas enseñanzas. Como el otro día les testifiqué de un amigo que me buscó como padrino, pero yo tenía una aflicción y tuve que llamarlos para preguntarlos, y al final la mujer tuvo que ser sincera y decir que estaba 3 veces casada. O sea, con mi amigo debía ser el cuarto matrimonio. Y yo les tuve que hablar de acuerdo a la palabra. Después que me dijeron que iban a congregar en la iglesia, ellos dijeron, pastor, nos vamos a ir. Vamos a buscar otra congregación. Y se fueron para otra congregación. Y a poco tiempo escuché la noticia que ellos se van a casar. Se van a casar y se van a casar. Y se casaron. Y qué triste realmente de un pastor que conoce la palabra, que conoce la sana doctrina, que tiene teología, estudios teológicos,
que no conozca bien la palabra, porque al hacerle casar, o es que lo está haciendo por interés de algo. Yo creo que no. Nosotros no podemos vender el mensaje de Dios. Hermanos amados, sea un empresario, sea un doctor, sea abogado, quien sea, la palabra de Dios es para todos por igual. No podemos vender el mensaje de Dios. Entonces, y lo hizo casar a mi amigo, este pastor, con la mujer que estaba casado ya 3 veces. O sea, con ese matrimonio, la mujer ya está casado 4 veces. ¿Qué le parece? Falsa enseñanza, falacia del diablo. Y que tú, mi hermano, no puedes estar cayendo en esas mentiras, en esos errores de estos predicadores. Y muchas veces, aún famosos en las redes sociales. Entonces, mis amados, la palabra de Dios es claro. Y quiero leerlos también la palabra en Romanos capítulo 7. Dice de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Escucha bien, abre bien tus oídos. Escucha bien. Así que si en vida del marido, o sea, del esposo, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Igualito el hombre. Si en vida de su esposa se une a otra mujer, será llamado adúltero. Pero si su marido muere, dice la mujer, o sea, su esposo muriere, es libre de esa ley del matrimonio. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí está la palabra. ¿Dónde le ponen a esta palabra a estos hombres, grandes predicadores, famosos, internacionales, que paran engañando a la gente y se van? Oiga, pero qué triste que a esa clase lo creen, hermanos amados. La palabra está claro. La palabra, hermanos amados, no miente. La palabra es una sola. La palabra no ha cambiado. La palabra sigue siendo el mismo. Entonces, un texto más quiero leerte. Dice también esto. En el libro de 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, un cristiano, un siervo de Dios, o la mujer, o el hombre con una mujer que sea una sierva de Dios, que sea en el Señor. Pero si su esposa muere, y la mujer, si su esposo muere físicamente, no habla de muerte espiritual. Toma en cuenta, mi hermano, no habla de muerte espiritual, es de muerte física. Ahí recién, cuando tu esposo muere, mujer, tú puedes quedar libre, quedas libre, y puedes casarte con quien quieras, si así deseas, pero que sea, siempre dice, en el Señor. Que sea cristiano, porque tú no puedes casarte con un mundano. Sería esto ya unirte en yugo desigual. O tú, varón, no puedes casarte con una mundana. Debe ser en el Señor, una sierva de Dios. Bien claro lo dice. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Porque jamás te va a casar con alguien que no te ha enamorado. Claro que sí. Pero tiene que ser un cristiano o una cristiana, un siervo de Dios o una sierva de Dios. Vamos a escuchar también a nuestro hermano Iván. Tiene palabras al respecto de este tema, siervo Iván. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición poder compartir este tema, mi amado pastor, de las cuales soy un testimonio vivo. Durante 8 años de mi matrimonio he sido esclavo de este pecado. Aún antes de casarme, he llevado una vida totalmente en desorden, la fornicación, y por falta de conocimiento, a los 28 años me convertí a Jesucristo. 4 meses he estado caminando de las manos de mi esposa. Supuestamente había abandonado el pecado, pero por el trabajo que tuve, viajaba mucho
yo había caído nuevamente en adulterio. Y qué triste realmente la opinión o las prédicas de estos predicadores. Recuerdo cuando estuve por casarme, alguien llegó a la iglesia a informar que yo estaba llevando una doble vida. Me llamaron a mí y a mi esposa, de las cuales los pastores en la iglesia donde yo les servía, en una iglesia libre, vamos a decirlo libre porque no aman la sana doctrina, no viven la palabra. Ahí el pastor principal aconsejó a mi amada esposa y le dijo de esta verdad, tomándose para él esta verdad, pero para la palabra es algo errado. Y tomándose de esta palabra, que lo quiero compartir en este momento, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el versículo 31 al 32. Dice de esta manera: Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esto es el versículo que tomó el pastor que estaba aconsejándonos porque yo había caído en adulterio. Entonces de este versículo él se tomó y le dijo: bueno, hija, eres tan joven y este hombre no te conviene. Lo que te recomiendo es que te separes, te divorcies y te des una nueva oportunidad. Bueno, la palabra de Dios dice que el hombre se puede perder por falta de conocimiento. En ese momento yo no conocía esta verdad. Entonces simplemente callé y me retiré. Y mi esposa vino a casa con ese pensamiento, con esa palabra de revelación que literalmente el pastor le había dado, que mi esposa podía divorciarse y podía casarse. Querido amigo, querida amiga, tú que me estás oyendo de casa, de pronto estás pasando este problema en tu matrimonio, tienes el esposo adúltero, el esposo que lleva una doble vida, o tu amigo, tienes una esposa que está llevando esta doble vida, una vida de pecado en adulterio. Pero yo te digo esta verdad, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Nuestro amado Jesucristo nos enseñó en este mismo versículo que un día a mí mi pastor me enseñó para desviarme y para condenarme a una muerte eterna, porque el divorcio no le agrada a Dios. Escucha bien lo que dice este precioso mensaje, querido amigo. En el libro de Malaquías capítulo 2, el versículo 16, dice de esta manera: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra repudio es adulterio. Escúchame bien. Adulterio. Querido pastor, tú que estás desviando a un pueblo de Dios, estás dando esta enseñanza. Te doy testimonio de que a mí me dieron esta enseñanza. Me dijeron que yo podía divorciarme de mi esposa, que mi esposa me podía abandonar y tener otro marido. Jehová de los ejércitos habló, y escúchame bien, y también esta gran mentira que nos han enseñado en estas iglesias. Nos han dicho que la ley ya no tiene peso en este tiempo de gracia. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no ha cambiado su mensaje. Dios no ha cambiado la palabra. Es para siempre esta palabra, y esta palabra no puede ser burlado. La ley fue dado para el pueblo de Israel, pero es la ley que quien también toca la vida del hombre de pecado. Si el hombre de pecado vive en esta esclavitud, escúchame bien, un día darás cuenta a Dios. El divorcio no le agrada a Dios. Dios ama el matrimonio, y Dios está en esta hora, en este lugar, hablando a tu vida, hablando a tu corazón, hablándote a ti, varón, tú que estás llevando doble vida, tú que estás con 2, 3 mujeres. Sí, tú mujer que estás ahí mintiendo a tu esposo. Jesucristo
está tocando la puerta de tu corazón porque Él quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tu matrimonio. De pronto dirás, mi marido no puede cambiar y no va a cambiar. Es imposible que mi marido, que mi esposo cambie. Yo te digo algo, el que te habla, he sido un hombre muy adúltero y muy mentiroso. He arruinado mi matrimonio, pero un día Jesucristo llegó a mi vida y Él cambió mi corazón. Hoy venimos predicando esta palabra hace 15 años que me he apartado del adulterio porque he conocido este mensaje, que Dios aborrece el divorcio. Querido amigo, desde que me convertí, como cabeza principal tuve a un apóstol. Por ética y por respeto, no voy a mencionar su nombre, pero yo sé que usted muy bien me va a entender. Un apóstol muy famoso acá en la ciudad de Iquitos. Un apóstol que vino y recibió una visión, dejando a la esposa de su lugar natal, se casó con su secretaria y levantó una obra muy grande en esta ciudad. Y dentro de este equipo de pastores hay muchos pastores adúlteros, recasados, que públicamente lo dicen desde el púlpito, que han sido hombres que fracasaron en su matrimonio y que esa mujer Dios no les dio y que hoy están agradecidos por la esposa que tienen, o sea, un segundo matrimonio, y que Dios vino utilizando sus vidas en gran manera. Querido amigo, esta verdad en esta tarde te menciono porque esto es la verdad del Evangelio. Esta gran mentira del hombre adúltero que predica, que está frente a un pueblo enseñando con qué autoridad este hombre está con camino al infierno. Una vez más, escucha bien lo que dice la Escritura. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Jehová no aprueba el divorcio. Jehová ama los matrimonios, y Él está en esta tarde porque quiere sacarte la venda de tus ojos. Y si tienes un pastor que te está predicando un regazado, sal de ese lugar, porque vas camino al infierno. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Adelante, amado pastor. Muy bien, señor Iván, realmente este texto bíblico es favorito de aquellos predicadores y aquellas mujeres que están casadas, recasadas. Así ¿ya? es. Es un texto favorito. Recuerdo cuando estuve predicando en una oportunidad en un lugar y en plena predicación se paró una hermana y dijo, pero pastor, me dice, a mí me han predicado diciendo que sí me puedo divorciar y acá está el texto, y me leyó ese texto que usted está leyendo. Entonces, yo no sabía si la hermana estaba casada o no. Total, la hermana también estaba en el mismo pecado. Entonces, es claro que sí, dice, a no ser por causa de fornicación, se divorcia, pero no le da lugar a un segundo matrimonio. No dice, divórciate y cásate con otro, no. Tal vez podría divorciarse, pero debe quedarse sola, porque su marido vive, su esposo vive. No puede casarse con otra persona mientras su esposo vive o la esposa vive. No puedes, hermano. Y es más, dice, y aquel que se casa con la repudiada también comete adulterio. Oiga, qué terrible, ¿se da cuenta? Y ese texto de Malaquías, pues, es un texto realmente donde aclara que Dios realmente aborrece el divorcio, ¿no? Porque la palabra repudio significa divorcio. Entonces, ¿a dónde te lleva el divorcio? Pues es obvio que va a llevarte al adulterio. ¿Por qué? Porque mucha gente se divorcia. ¿Por qué? Porque exclusivamente quiere casarse con otra persona.
cree que al divorciarse ya está libre de ese primer matrimonio. No, no está libre. Mientras tu esposa vive, varón, usted estás casado. Mientras tu esposo vive, mujer, usted estás casado. Así te divorcies, no estás libre de ese primer matrimonio. Escucha bien, siervo. ¿Por qué Dios tuvo que exhortarles terriblemente a los sacerdotes de aquel entonces, en el tiempo del profeta Malaquías? ¿Por qué? Porque estos hombres eran sinvergüenzas. Voy a decirles así. Eran sinvergüenzas. ¿Sabe por qué? Porque estos hermanos amados habían rechazado el amor de Dios. Habían rechazado el amor de Dios y se burlaban de la mesa del pan y las ofrendas del Señor. Hacían lo que les daba la gana. Sacrificaban a Dios animal cojo, animal mutilado. Algo que no querían, algo que no les servía. Le daban algo que, hermanos amados, Dios no podía recibir. Dios no se merece, hermanos, esas cosas o ese tipo de ofrenda. Y aparte de eso, ¿qué más hacían estos sacerdotes? Se divorciaban de sus mujeres judías y se casaban con mujeres paganas. Por eso es que Dios les exhorta a estos sacerdotes y al pueblo en general, porque Israel se había mezclado con las demás naciones, se había mezclado con mujeres paganas. Por eso Dios dijo de esta manera a aquellos sacerdotes, diciéndoles: yo aborrezco el divorcio. Si a través de Mateo el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo habla del divorcio, está bien, pero no le da lugar a un segundo matrimonio mientras tu esposa vive, varón. Pero si tu esposa muere, ahí sí tú puedes casarte. Quedas libre de ese matrimonio que tuviste y quedas libre y puedes casarte con quien quieras, pero siempre y cuando sea en el Señor. ¿Sabes? El Señor me habló y me dijo que hay pastores que se están condenando y están condenando a miles. ¿Por qué? Porque están enseñando mal. ¿Será que muchos, como dicen, no, pero a mí el Señor me reveló que sí, puedo divorciarme y casarme con otro? O me habló a través de una profecía. Porque eso es lo que me dijo un pastor cuando no era pastor todavía, no era pastor, y nos llamó el pastor porque su esposa se fue con otra persona. Entonces me dice: varón, quiero hablar con ustedes, porque he hablado con muchos pastores y todos están en mi contra. ¿En tu contra? Entonces yo le dije: pastor, ¿cuál es su caso? Mira, me dice, yo ya me he ido hasta una conferencia, y a esa conferencia ha llegado una misionera profeta, porque hoy en día se han levantado un sinnúmero de profetas, se han levantado en todos lugares, hermanito, profetas, pero no tienen la característica y no reúnen los requisitos para ser profeta. Profeta no es cualquiera, mi hermano, ¿ya? Pero hoy en día cualquiera ya es profeta, cualquiera es apóstol, cualquiera es reverendo. Oye, hermano, hoy se han levantado un sinnúmero de profetas y apóstoles. Con decir que hasta mujeres apóstoles, ¡ay, qué terrible! Apóstatas serán, no apóstoles. Bendito sea el Señor. ¿Y qué me dijo? Que los pastores con quien ha conversado dicen que están en su contra, que le hablan en su contra y todo lo demás. Pero en esa conferencia supuestamente Dios tomó a la profeta, y la profeta le dijo: siervo, sí, tú puedes casarte, porque esa mujer ya está muerta espiritualmente. Yo te pregunto, si es Dios, porque ten cuidado con esto también, otro día vamos a hablar sobre esto, siervo Iván, sobre las profecías, sobre el hablar en lenguas, porque la falsa profecía está engañando en muchas iglesias. ¿Ya? Y las supuestas revelaciones también, porque hay muchos que creen que todo sueño es revelación, todo sueño viene de Dios. No, ten cuidado, varón, mujer, no todo sueño viene de Dios. Escucha bien. Entonces, el varón, cuando le hablamos así al pastor, él se enojó y hasta nos dijo que salgamos de su casa. Bueno, gloria al Señor, nosotros gustosos salimos de su casa, porque no podemos vender el mensaje de Dios, y por decirle la verdad, tengo que dormir en la calle, pues la gloria sea para el Señor. Pero uno tiene que decir la verdad, ¿ya? Entonces, hermanos amados, yo pregunto esto: si la palabra de Dios dice que un divorciado no puede casarse con otra persona, ¿será que a través de una profecía
Dios pueda hablar diciendo que sí puede casarse mientras su cónyuge vive? Jamás. Escúchame bien, jamás. Esa profecía entonces no es de Dios o no viene de Dios. Pablo dijo, así ven, mira, así ven un ángel del cielo. Y traiga otro mensaje, que no esté gritando. Oye, hermano, que sea anatema. Yo le pregunto, si un ángel viene de parte de Dios, ¿podrá venir a cambiar la palabra de Dios? Por favor, hermanos. No, por favor. Si ese mensaje viene de parte de Dios, o esa profecía viene de parte de Dios, pues te va a hablar tal y conforme está escrita la palabra, porque no puede, no, escúchame bien, no puede un ángel que viene de parte de Dios venir a cambiar la palabra de Dios. No. Y cuidado, no esté creyendo a cualquier profecía, porque el espíritu de error, de confusión, está engañando a miles en muchos lugares. Hermanos amados, si Mateo dice, a no ser por causa de fornicación, de carta de divorcio, claro que sí. Pero no te dice, cásate con quien quieres. A diferencia de Romanos, cuando dice, si en vida del marido la mujer se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere o muriere, es libre de esa ley, de tal manera que sí puede casarse con quien quiera. Ojo, ¿por qué? Porque su esposo ya murió. Ahí Dios mismo le autoriza a través de su palabra cuando el esposo muere o la esposa muere. Hay una gran diferencia. Ahí lo que leyó el siervo dice, sí, a no ser por causa de fornicación, dale carta de divorcio, pero no te dice cásate con quien quieres, ¿no? O tenga otro matrimonio, otro esposo. No. A diferencia también de Corintios 7:39. ¿Qué dice Corintios 7:39? ¿Qué cosa dice? Vamos a leerlo, gloria al Señor. Bendito Jesús. Dice de esta manera: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Cuando la Biblia habla de marido se refiere al esposo. Cuando habla de mujer se refiere a la esposa. ¿Ya? Hermano, está ligada por la ley mientras su marido vive. Escucha bien. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí está la autorización de Dios. Ahí recién puedes casarte. Oiga, Dios mío, quisiéramos tener una horita más, Danielito, bendito Dios. Ay, Dios mío. Ya, ahí recién puedes casarte cuando tu esposo muere físicamente o tu esposa. Mi amado, si va alguien, así habla en lenguas, así supuestamente profetice, escúchame bien, si es una profecía que no tiene sustento bíblico, que sea anatema. Si es una revelación, pero la palabra me dice una cosa y la profecía me va a decir otra cosa. No, hermano. No. Así que, hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Este es un tema muy amplio, que el próximo domingo vamos a estar tratando aún más sobre esto. Porque, hermanos amados, en el mundo entero, millones de hermanos están siendo engañados. Predicadores internacionales se han separado de sus esposas y se casaron con otro. Claro que sí, tienen que predicar así. ¿Por qué? Porque él también está así, como dijo Siervo Iván testificando el otro domingo. El pastor Siervo Iván que dijo que se separó de su esposa y se casó con otro. Pero sin embargo estaba hablando del adulterio, ¿no es cierto? Amén, pastor. Gloria a Dios. ¿Cómo no recordar este momento cuando el pastor de uno de los anexos nos visitó un día domingo por la mañana y empezó a su prédica sobre el adulterio? Empezó a dar duro sobre el adulterio, golpeaba sobre el adulterio, tomando 1 Corintios capítulo 7, que habla problemas del matrimonio. Empezó a enfocarse bastante en el tema del matrimonio, y terminando su prédica yo decía, realmente este hombre trajo un buen mensaje, porque predicaba contra el pecado del adulterio. Pero cuando terminó la prédica, realmente nos quedamos sorprendidos, cuando él dijo de esta manera: bueno, agradezco a Dios por la segunda oportunidad que me dio.
Yo me casé, pero me di cuenta que la mujer que tuve como esposa no me convenía, así que me tuve que divorciar. Y hoy agradezco a Dios que Dios me ha bendecido con una nueva esposa que ama mucho a Dios y lo sirve de todo su corazón. Y hoy llevamos este mensaje a diferentes lugares. ¿Sabe qué, amigo? Yo escuché, me quedé sorprendido después de haber terminado su mensaje. Le esperé y le hice recordar también lo que dice esta palabra. Querido amigo, cuando yo tomé el mensaje y le confronté a este pastor, y él me dijo: Iván, siempre eres contencioso, nunca sabes callarte. Pastor, le digo, tu prédica estaba hermosa, pero ¿cómo puedes predicar contra el evangelio si eres un hombre recasado? ¿Sabes? No me digas nada, cállate, me retiro. Y se fue. Hoy en día hay muchos pastores, líderes y diáconos. Discúlpeme. En otras palabras, el pastor está convicto de que no podía. ¿Por qué? Porque él dijo: cállate, me retiro. Entonces, él sabe que la palabra es verdad. Así es. Pero está viviendo en ese pecado. Oh, qué terrible. Sírvale, usted tiene unas cuantas palabras al respecto del tema, ¿sí? Bien, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo y poderoso es el Señor. Realmente la palabra no ha cambiado, porque el Dios aquí nosotros servimos, el Dios de ayer, de hoy, de siempre, y no ha cambiado totalmente. Él es un Dios restaurador. Realmente la palabra es tan maravillosa que nos confronta la verdad, porque a mí también me dijeron que yo podía separarme de mi esposo. Yo ya estaba casada y como no vivía bien con él, mi pastor me dijo que: hija, tú puedes volver a darte una nueva oportunidad, puedes separarte y realizar, ¿no?, otra familia. Y yo me quedé un poco triste porque decía que cómo es esto, si supuestamente decía que Dios cambia al hombre. Entonces, ¿dónde está, no, el testimonio, la palabra más que todo, no, que nos habla acá en 1 Corintios 7:39? Dice así, ¿no? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces yo decía: pero si mi esposo vive, ¿cómo yo me voy a separar de él? Entonces, bueno, para darnos cuenta, ¿no?, que realmente como el enemigo también trabaja para destruir nuestras vidas, nuestros hogares, ¿no?, sabiendo que tenemos a un Dios vivo y todopoderoso que puede cambiar y transformar la vida de cada hombre y de cada mujer, pero somos engañados, ¿no?, por pastores que, o sea, que por su conveniencia nada más predican y no predican a la luz de la palabra. Entonces yo he sido engañada, pero hoy cada día que voy buscándole al Señor en profundidad, me doy cuenta, ¿no?, que no es así, que realmente Dios cambia al ser humano, porque yo decía que mi esposo no va a cambiar nunca, pero eso es mis pensamientos, ¿no? Porque la palabra dice que los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios, porque Dios sí cambia, transforma, sana y salva al hombre de pecado. Él puede transformar al hombre, y eso es lo que hoy en día Jesucristo ha hecho en mi hogar, en mi vida, en mi matrimonio. Hoy puedo disfrutar de un matrimonio bonito, ¿no? Quizás si yo hubiera escuchado el consejo del pastor, y yo quizás como estuviera hoy de pronto con otro... Hubiera hecho caso a lo que el pastor le dijo y ya estuviera definitivamente en pecado de adulterio. Totalmente, Claro, pastor, sí. ¿no? Pero me di cuenta hoy en día que no es así,
que el Señor no ha cambiado su palabra. Bien, muy bien, muchas gracias, señora Lady. Realmente yo creo que el que enseña de esta manera necesita también el estar en ese pecado para que pueda enseñar de esa manera, para que pueda cambiar el mensaje. No es porque la palabra haya cambiado, no, sino que enseñan de esa manera porque ellos también están en ese pecado. Bueno, estamos en la parte final del programa. Danielito nos está prendiendo la luz roja, ya bendito sea el Señor. Hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. El próximo domingo estaremos tratando más sobre este tema, ¿ya? Y si algún comentario quieres hacernos, quieres hacer alguna pregunta, puedes también hacer tu comentario. Llámenos al número de celular 928-206-847. 928-206-847. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.